Hola, somos estudiantes de la Escuela Normal Superior de Corozal, quinto semestre. El módulo que estamos desarrollando se llama Pensamiento Científico y Ambiental. Componente ecosistémico es el tema que vamos a tratar. Integrantes: Karen Suescún Coronel, Arely Urbina Fontalvo, Meredith Coronel Quintero. Tutor: Coreima Rodelo, año lectivo 2020. Tipos de ecosistemas. Los ecosistemas pueden ser acuáticos, mixtos y terrestres. En la imagen que observamos aquí, el primero es el acuático. Estos están en el mar, los ríos, los arroyos, los lagos. El mixto es aquel ecosistema donde transitan y se comparten características de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Esto nos quiere decir que en este ecosistema encontramos animales acuáticos, terrestres y aéreos. Entre los terrestres se pueden citar en tundras, taigas, bosques, praderas, desiertos y bosques lluviosos. Tropical. Circulación de materia y energía en un ecosistema. Se manifiesta en la cadena alimentaria o relaciones alimentarias por niveles tróficos que unen a las especies de una comunidad biológica. Por lo tanto, la manera más sencilla de explicar lo que sucede con la materia y la energía en los ecosistemas es por medio de una representación lineal, a la que se le da el nombre de cadena trófica o alimentaria. El primer elemento es el Sol como productor de energía. Observamos aquí en la imagen que el primer elemento es el Sol. A continuación vienen los organismos autótrofos, como las plantas. Estas transforman los minerales del suelo en sustancia vegetal gracias a la energía solar. A continuación, los organismos consumidores de plantas. Y después de estos, unos o varios consumidores secundarios y consumidores terciarios. Aquí al final, vemos que aparecen los descomponedores, que se encargan de disgregar los organismos muertos y convertirlos en elementos minerales. En fin, la pirámide en presencia del Sol contiene los niveles de productores, fitógafos, predadores y necrófagos. Aquí observamos la imagen de la cadena alimenticia y todo su proceso: productores, consumidores de primer orden, consumidores de segundo orden, consumidores de tercer orden, consumidores finales y los descomponedores. Equilibrio del ecosistema. Equilibrio del ecosistema. Cuando las condiciones ambientales son estables y permiten la interacción de los seres vivos con su ambiente, cuando el número de seres vivos de cada especie se mantiene a lo largo del tiempo, cuando se presentan factores externos que alteran el equilibrio, como la contaminación, la tala de bosques, entre otros. Como observamos aquí la imagen, nos damos de cuenta que es un ecosistema equilibrado. Alcanzamos a observar la imagen, que es una imagen que no tiene ni contaminación ni tala de bosques, sino que es rica en imagen, en agua, en animales, en todo. O sea, es una imagen que habla por sí sola. Desequilibrio ecosistema. El desequilibrio ecológico viene dado por dos factores: una perturbación externa al medio que puede ser natural o creada por el ser humano, y debe superar la capacidad de regulación del ecosistema. Esto depende de la adaptación que sus elementos tengan al agente externo. Aquí en la primera imagen observamos que este puede ser un desequilibrio natural. Pero en la segunda imagen como les comentaba, observamos la tala indiscriminada de árboles. O sea, aquí vemos cómo el ser humano afecta la naturaleza. Y vemos la imagen, cómo se ve el deterioro del desequilibrio ecosistema. Ciclo biogeoquímico. El ciclo biogeoquímico se deriva gracias a los ciclos de los elementos que se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Sin estos ciclos, los seres vivos se extinguirían,
ya que son muy importantes. Estos son procesos naturales que reciclan elementos de diferentes formas químicas desde el medio ambiente hasta los organismos y luego a la inversa. Entre estos el agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y otros elementos que recorren ciclos conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. Ahora vamos a hablar de la palabra biogeoquímico. Biogeoquímico es una palabra compuesta. Aquí nos muestra esta imagen los seres vivos. Bio significa vida, geo, tierra, y por estar sujeto a reacciones químicas como uso y liberación de energía, se recibe el nombre de químico, biogeoquímico. Ahora vamos a hablar de los ciclos del carbono. El carbono es parte fundamental y soporte de los organismos vivos por proteínas, ácidos, núcleos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida. Estos contienen carbono, sufren transformaciones a lo largo del tiempo. Podríamos decir que este ciclo juega un papel importante en la regulación del clima del planeta. El dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y a su vez es convertido en azúcar por el proceso de la fotosíntesis. Por otro lado, los animales comen plantas y al descomponer los azúcares dejan salir carbono de la atmósfera en los océanos y en el suelo. Las bacterias y los hongos descomponen las plantas muertas y la materia devolviendo carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos, en la interacción entre el aire y el agua. A continuación, les voy a mostrar una breve explicación por medio de un video. La atmósfera del planeta Tierra está compuesta por una gran variedad de gases. Entre ellos, el dióxido del carbono es uno de los más vastos. Como muchos sabremos, las plantas utilizan este dióxido de carbono para respirar y a cambio nos devuelven lo que es el oxígeno. Por otra parte, el oxígeno es lo que nosotros, los animales y los humanos, respiramos. Sin embargo, nosotros exhalamos el dióxido de carbono, el cual luego se va directamente a la atmósfera. Gracias a la luz ultravioleta que emana el sol y el dióxido de carbono presente en la atmósfera, las plantas son capaces de hacer su fotosíntesis. Con el pasar de los años, los animales y los humanos morimos y nuestros restos se convierten en combustible fósil. Este compuesto es utilizado por industrias y gasolineras como fuente de energía para que ciertos objetos funcionen. Entre ellos se encuentran los carros y las fábricas. Lamentablemente, el uso frecuente de esta maquinaria ha contaminado la atmósfera de varios compuestos del carbono, los cuales son peligrosos en altas cantidades para todo animal. Como la lluvia tiene contacto directo con la atmósfera, significa que tiene consigo misma compuestos del carbono. La lluvia cae sobre los ríos, mares y lagos. Las plantas que reciben el agua filtran los compuestos del carbono y, gracias a esta, logran nutrirse, crecer y brindarnos el oxígeno que todos necesitamos. Y de esta forma llegamos al inicio, en donde nosotros respiramos el oxígeno que emiten las plantas y las plantas respiran nuestro dióxido de carbono, repitiéndose así todo el ciclo. Ciclo del nitrógeno. La atmósfera es la principal reservatorio de nitrógeno, donde contribuyen hasta un 78% de los gases. Sin embargo, como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar nitrógeno atmosférico, se denomina como ciclo del nitrógeno a cada uno de los procesos de las plantas, animales, microorganismos, bióticos y biológicos. Ejemplo, las plantas, animales, características del suelo, entre otros. En el que se basa suministro de elementos de los seres vivos.
Este elemento es el más abundante de la atmósfera. Pasa por el suelo gracias a la capacidad fijadora de las bacterias nutrificantes. Una vez fijado, las plantas lo absorben por las raíces y lo incorporan a su proceso de síntesis de proteínas. Este es otro breve video donde podemos ver una clara explicación de lo que les estoy hablando. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el proceso mediante el cual este componente fundamental de la materia orgánica circula a través de diversos seres vivos. La fijación del nitrógeno se hace por medio de las bacterias fijadoras, que tienen la capacidad para incorporar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en moléculas orgánicas que pueden ser usadas por las plantas y los animales. El nitrógeno también puede fijarse cuando las descargas eléctricas o rayos convierten el nitrógeno en ácido nítrico, el cual se disuelve con la lluvia y cae al suelo. De allí es absorbido por las raíces de las plantas. Cuando las plantas y animales mueren, las bacterias y hongos de la putrefacción degradan sus tejidos, liberando al suelo compuestos del nitrógeno como amoníacos. Por acción de las bacterias nitrificantes, el amonio es transformado en nitratos absorbibles por las plantas. Parte de estos nitratos son alterados por las bacterias desnitrificantes que liberan el nitrógeno en forma gaseosa a la atmósfera y así comienza de nuevo el ciclo. Las relaciones de interacciones entre las especies. Entre las poblaciones de diferentes especies pueden existir diversos tipos de interacción. Una de ellas es el neutralismo. Este tipo de relaciones existen en todos los ecosistemas, donde los organismos que participan de un mismo ambiente no establecen entre sí una relación favorable o negativa. Por eso podemos decir que es una relación neutra. La competencia. La competencia interespecífica es la interacción que se produce cuando individuos de distintas especies se disputan los mismos recursos de un ecosistema. Puede ser el alimento o el espacio. Como lo podemos ver aquí en las imágenes, vemos donde hay dos especies compitiendo por el alimento. También lo podemos ver en las plantas, donde los árboles más grandes no permiten a los más pequeños que estos puedan beneficiarse de la luz solar. Protocooperación. Si cada una de las poblaciones resulta beneficiada por la presencia de la otra, pero puede sobrevivir en su ausencia. Aquí podemos ver donde la garza se está beneficiando de los parásitos del búfalo. El mutualismo. La más conocida es la de la polinización, que se lleva a cabo por medio de los insectos y aves como el colibrí, las cuales, a cambio de esparcir el polen de flor en flor, se alimentan del néctar que éstas producen. El comensalismo. Se da cuando un ser vivo obtiene beneficios de otro, en tanto que el otro no resulta beneficiado ni perjudicado. Lo podemos ver acá en el ejemplo. El árbol está sirviendo de vivienda para las aves, y este no resulta ni beneficiado ni perjudicado en que las aves pues lo utilicen como vivienda. El amensalismo es la interacción biológica que se produce cuando un organismo se ve perjudicado en la relación y el otro no experimenta ninguna alteración. Lo podemos ver en la imagen. La vaca está afectando de cierta manera a las plantas porque las está maltratando al estar acostada sobre ellas. El amensalismo en los árboles también se da
cuando los árboles de mayor tamaño impiden la llegada de la luz solar a las hierbas a ras de suelo. Parasitismo. Esta se asocia directamente a una relación en particular, la relación establecida entre dos organismos, en el que uno vive a costa del otro. La relación puede darse de muchos modos y el huésped puede verse más o menos perjudicado por el parásito que tiene algún beneficio por la relación. Aquí podemos ver la imagen muy clara donde las garrapatas se está viendo beneficiada del huésped, en este caso es un perro. La depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, que le podemos llamar el predador o depredador, caza a otro individuo. En este caso, pues ese individuo lo llamaríamos la presa. Podemos ver en las imágenes donde el león va a atacar a su presa, el búfalo. También lo podemos ver en la otra imagen donde el águila ya lleva a su presa en las garras, un pescado. Otro tema del componente ecosistémico es la población y sus características. La población como tal posee unas características que son funciones de todo el conjunto. Estas son la densidad de población, el índice de natalidad y el índice de mortalidad. La densidad de población es el número de mayor individuos por unidad de área o volumen. El índice de natalidad es el número de nuevos individuos producidos por unidad de tiempo. El índice de mortalidad o número de individuos que mueren por unidad de tiempo.